Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Toda la información que tú necesitas. Noticieros TVM. Cubrimos la noticia sin importar el lugar, de manera ágil, veraz y oportuna. En nuestras 3 emisiones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por TVM, Televisión Migueleña. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Toda la información que tú necesitas. Noticieros TVM. Cubrimos la noticia sin importar el lugar, de manera ágil, veraz y oportuna. En nuestras 3 emisiones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por TVM, Televisión Migueleña. A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.
Buenos días, qué enorme placer saludarle. Vamos a iniciar la semana productiva. Gracias a usted que nos permite ingresar tan temprano por la mañana hasta la comodidad de su hogar. Gracias por la confianza. Cada día somos más los que estamos pendientes, conectados con Televisión Migueleña, con Foro TVM, las cosas como son televisión. La crisis institucional y las repercusiones o los daños colaterales de esta misma, la falta de diálogo, la falta de concertación y acuerdos, y el país esperando. La crisis de salud todavía no termina, pero para muchos es más grave la crisis institucional que tiene a los tres poderes del Estado confrontados. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bien, aquí estamos ya listos, contentos, y voy a presentarles a mi invitada. Me da mucho gusto saludarla, me da también gusto que esté con nosotros por primera vez aquí en el Foro TVM. Y pues bueno, es creo importante los temas que vamos a discutir esta mañana. Es la diputada Nidia Díaz, la jefe de fracción de la bancada del FMLN en la Asamblea Legislativa. Y creo que hay muchos temas, nos va a alcanzar la hora y media para poder hablar con nuestra invitada. Bienvenida, Nidia, me da mucho gusto saludarla. Muy buenos días, Josué, Nathan. Un saludo especial a todas y todos los amigos que nos ven a través de este canal TVM. Y por supuesto, deseando que esta semana Dios nos bendiga mucho más, nos conserve nuestra salud, a nosotros y a toda nuestra familia, y también nos apoye cada día para que los ingresos no falten en las familias y logremos pues mayor estabilidad. Son miles y miles de familias que no logran, ¿verdad?, en el marco de esta pandemia, y ya venían antes también muchas de ellas, una estabilidad, un bienestar permanente. Pero bueno, con las bendiciones, ¿verdad?, del caso, vamos a comenzar la semana. Muchas gracias por invitarme. Sí, definitivamente, diputada, creo que es importante todo lo que vamos a analizar. En definitiva, pues yo creo que ustedes como fracción, es la segunda fracción más numerosa en la Asamblea Legislativa, pues son protagonistas de lo que está viviendo el país y también de los mensajes o las señales que hacia afuera se mandan cuando es imposible lograr acuerdos, cuando es imposible sentarse en una mesa de diálogo, de discusión de temas, superar las diferencias ideológicas, políticas y partidarias para poder lograr esos acuerdos de país. Antes de entrar de lleno con la conversación que vamos a tener esta mañana con doña Nidia Díaz, quiero decirles que ya estamos completamente en vivo en el Facebook Live, ¿verdad?, en la página Noticieros TVM, Televisión Migueleña, y agradezco a quienes nos sintonizan a nivel nacional en las dos principales compañías de cable. Tenemos nada más un problemita hoy con Claro Básico, pero Claro Satelital, ¿verdad?, Claro Digital y Tigo Digital, estamos al aire, ¿verdad, producción? Y todo el oriente del país, zona para central, canal 25, ¿verdad? Así que estamos con cobertura total, y afuera del país también, gracias a que nos escriben de varias partes del mundo y nos saludan a esta hora de la mañana, ¿verdad? Recuerde seguir las cuentas del programa, Twitter, @NoticierosTVM,
y la cuenta de la televisora @noticieros TVM y la cuenta del programa @fora TVM hacia secas. Recuerde el segmento de opinión ciudadana infaltable, ¿verdad? Para que puedan ustedes preguntarle directamente a la jefe de fracción del FMLN, ¿verdad? Hagan uso responsable, hagan uso racional también, porque a veces se extienden en los comentarios y hay que ir al punto, ¿verdad? De qué es lo que queremos decir, concretizar, sintetizar los mensajes que queremos trasladar. Y por favor, ¿verdad? También nosotros no contribuyamos o no seamos protagonistas de más división, de más irrespetos. Hagamos nuestras preguntas. Es prudente porque los diputados, como todos los funcionarios públicos, son nuestros empleados. No podemos decirlo de otra manera. Se pagan los salarios con los impuestos. Bueno, hoy no les han pagado, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, de alguna forma creo que los salvadoreños tienen que saber que cuando le trasladan a los diputados ese poder a través del voto directo, pues le están de alguna manera endosando el respaldo, ¿verdad? Y pueden pedirle, claro, a los funcionarios públicos, le pueden pedir cuentas, ¿verdad? Bueno, gracias por estar con nosotros, verdaderamente se los agradecemos mucho. A esta hora son las 6:39 del lunes 5 de octubre, a los diputados en la Asamblea Legislativa, los empleados y a los asesores no se les ha pagado su salario, ¿verdad, doña Nidia? Efectivamente, tocaba pago la tercera semana de cada mes. Eso ha sido lo tradicional. Y ese salario que se paga a toda la estructura de la institución está incorporado en el presupuesto de la Asamblea Legislativa, que por Constitución ella lo decide, igual que el órgano judicial, igual que el órgano ejecutivo. Hay una independencia de los poderes. Así como decide su presupuesto, también la administración interna de ese presupuesto. Y lo hemos mantenido, por cierto, intacto desde el 2018. O sea, no ha habido ningún incremento el 18, ni el 19, ni habrá para el 2020. Lo mantenemos con el mismo presupuesto. Entonces, la Asamblea tiene su autonomía como órgano independiente para definir ese presupuesto que, respetando la ley de responsabilidad fiscal, se mantiene, ¿verdad? Alrededor de 50 millones de dólares, ¿verdad? Sí, son como 58, pero 58 no aumenta. Millones de dólares. Para un personal anda pateando como los 2.800 trabajadores en todo el país. Con todas las sedes en el interior del país. Sí, son 14 2,5 millones para salarios mensuales. Sí, aproximadamente, porque, bueno, ahí hay salarios desde el salario mínimo, 300, hasta lo que puede ser un asesor, que andan algunos de ellos promedios 2.000 para arriba, se mueven un colchón, dependiendo las tareas y las funciones, ¿verdad? Todo eso es estipulado en una ley interior, y nosotros, como cualquier institución, ¿verdad?, y cualquier órgano del Estado, tenemos las estructuras de funcionamiento con jefaturas institucionales de la administración de todos estos recursos. Somos auditados también, igual que todas las instituciones, por la Corte de Cuentas. Sí, definitivamente. Bueno, pero usted me preguntaba si a esta hora no nos claro, había claro. dado. Sí, Creo hay que, un atraso ya hoy es 15, ya van sobre, digamos, 10 días. 10 días. Sí, un poquito. Porque en la realidad son la tercera semana que se hacen las... Y por el 19, 20, 21, generalmente se está pagando. Se deposita en el banco. Nunca había existido un retraso de esta naturaleza, ¿verdad? Nunca. A ver, diputada... es que como le decía, que son aprobados los presupuestos a finales de año y queda estable. Lo que pasa es que nuestros dineros no están exactamente custodiados por la Asamblea Legislativa, sino por ley están depositados en el Banco Central de Reserva. Ahí están depositados ya todo el año, ¿verdad?, para darnos el salario. Bueno, los argumentos, y aquí vamos a ir un poco adentrándonos a lo que se ha dicho y se ha conocido alrededor de esta temática particularmente, ¿verdad?, que es precisamente lo que el gobierno les ha dicho. Hay que priorizar
no hay dinero. Tenemos que buscar la forma de optimizar los recursos. Y en manos de la Asamblea Legislativa, fue lo último que dijo el señor ministro de Hacienda, está a poder solventar esta situación. Si no, vamos a ir priorizando y de acuerdo a lo que nos vaya ingresando, vamos a ir pagando. Se hizo una primera propuesta. Esa primera propuesta a presidencia de la Asamblea Legislativa, que obviamente tiene que ser discutida en la Junta Directiva, era separar las planillas. Separar las planillas por los empleados como tal, administrativos, asesores y por último los diputados. Pero esa propuesta se rechazó. ¿En base a qué se rechaza esa propuesta, según lo que usted entiende, diputado? Es precisamente en base a la autonomía que tiene la Asamblea Legislativa de administrar sus recursos, es decir, su administración interna, ¿verdad? Y la disposición que ella hace en relación a X o Y salarios. El Ejecutivo no lo puede determinar porque ese es otro órgano independiente, ¿verdad? Que lo que hace es custodiar los recursos de la Asamblea, ¿verdad? Los tiene ahí porque ya están aprobados con anticipación. Y es una tremenda injusticia que a más de 2.400 familias de los trabajadores institucionales se desproteja. Esta situación es muy grave porque aquí al país no se le dijo que ya estábamos en la época del impago, es decir, que no había fondo para pagar salarios de las instituciones y los empleados públicos. Nosotros por eso hemos estado resolviendo, inclusive en la autorización de los préstamos que se han dado, que son ya más de 3.000 millones que se le ha autorizado al gobierno de Bukele, es una parte de eso precisamente para contribuir y subsidiar pago de planillas a la micro pequeña empresa, que quiere decir que esa parte nos ha preocupado porque son cientos y cientos de empleados, de personas trabajadoras que ahora están desempleadas y que los micro, pequeños empresarios, medianos empresarios, por el encierro que tuvimos alrededor de 5 meses, sí, no pudieron generar liquidez para pagar esto, ¿verdad? Y quedaron muchos de ellos fuera del seguro. Según el seguro hay casi redondeando las 80.000 personas que no pudieron cotizar, es decir, trabajadores que no pueden hacer uso del seguro por no haber los patrones pagado las planillas y las cotizaciones correspondientes. Entonces nosotros nos hemos preocupado por este sector de trabajadores y hemos autorizado que los préstamos que se contraigan, y muchos de ellos ya están hasta ratificados, estos préstamos, y asignados, y otros están pendientes, va para ese rubro, ¿verdad? Igual para inyectar a la micro, pequeña y mediana empresa a través de un fideicomiso créditos muy blandos, ¿verdad? Que los iba a manejar una administración de fideicomiso y concretamente el banco que va a operativizar esto es el Bandesal. Todo esto está diseñado, inclusive hay un comité veedor que está observando que todo eso sea transparente. Otra cosa es que no le hayan dado los recursos a ese fideicomiso suficiente. Ya vamos a hablar del fideicomiso. Pero yo hacía alusión a esto, sí, Josué, porque nos hemos preocupado por los trabajadores privados, ¿verdad? Sí. También creyendo que todos los trabajadores públicos tienen resuelto su salario, porque como eso es ya presupuestado y está en una reserva, en un banco, entonces de esa reserva no iba a haber ningún tipo de problema. Y ahora resulta que este mes aflora de que sí hay problema, que no hay recurso, pero lo más grave es que el ministro vino a decir, el día que presentó el presupuesto, el 30 de septiembre, que va a haber recursos siempre y cuando los diputados aprueben los préstamos, ¿verdad? Entonces usted lo ve esa medida como presión, como chantaje, coerción, ¿verdad? Y además dice, y vamos a dar un poco de dinero, pero lo vamos a distribuir de esta forma, ¿verdad? Es otra presión, porque le quita la autonomía a la Asamblea Legislativa. Ese es el problema. Los trabajadores, sus familias, y cuando hablo de trabajadores, hablo de todos los niveles, ¿verdad? Todo aquel que trabaja en la Asamblea Legislativa se esfuerza. Sí. Nosotros decimos, mire, como toda esta pandemia hace que hayan turnos, pero en todo caso la gente ha estado trabajando desde sus casas también. Y la asamblea se caracteriza porque muchas veces va más allá de sus horarios, ¿verdad? Por el tipo de plenaria, por las emergencias de instalar comisiones,
y además reunirse cuando sea necesario y urgente. Nosotros decimos, nosotros trabajamos 24 por 30 o 31, depende del mes, ¿verdad?, que traiga. Si unos meses traen 30, bueno, hasta febrero trae 28. Entonces, depende, pero lo que se quiere decir a la población y a usted es que nosotros cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento, no importa la distancia, estamos listos para ser convocados por el presidente de la Asamblea a concurrir a reunirnos, sea plenaria, sea comisión permanente, especial, sea una iniciativa, por ejemplo, en plena vacación, entre comillas, ¿verdad? Sí. Vacación porque creo que no tuvimos. Fuimos en Semana Santa a ver todo el centro monitoreo de Cancillería. Y así, y nos reunimos inclusive en la tarde del miércoles santo fue, y después estuvimos reunidos el sábado de gloria, y así, no importa, ¿verdad? Pero por eso es que son trabajadores que devengan un salario correcto y dignamente, ¿verdad?, en la Asamblea. Y no puede haber presión alguna, ni chantaje, ni extorsión, mucho menos para decir, si no hacen esto, igual que el 9 de febrero, ¿verdad?, si no hacen esto, vamos a ir a la Asamblea. Ahora, doña Nidia, o sea, ustedes no creen en el argumento del ministro de Hacienda de que no hay suficientes recursos para pagar la planilla completa de la Asamblea. No creemos, sobre todo cuando el presidente del Banco Central de Reserva llegó a la comisión especial para ver la emisión y destino donde se gestionan los letes, CETES y los bonos, perdón, los préstamos, ¿verdad? Y cómo se están ejecutando, ¿verdad? No queremos ser el papel de la Corte Cuenta, pero sí el control que nos da la Constitución. Entonces, cuando él llegó ahí, nos dijo a los diputados que solamente en ingresos de corrientes, o sea, los contribuyentes, hay 3.228 millones que ha dado este tiempo. Y también que se han emitido casi 1.000 millones en CETES. Y también dijo de que de la fuente de préstamos hay más de 3.000 millones, total que era una contabilización que hacíamos en sumatoria, más de 6.000 millones, ¿verdad? Y cuando se le preguntó, entonces, ¿ha habido dinero? Sí hay dinero, dice. Y si el presidente del Banco Central, que es el que guarda el dinero, te dice que hay dinero, es porque hay dinero. Y además hizo un promedio, y él confirmó, cuando se le dice, quiere decir que el promedio es 15 millones diarios. Sí, dijo, todo eso está grabado, y fue puesto en vivo. Entonces, toda esta argumentación contradecía, lógicamente, lo que el ministro decía. Y como el presidente Bukele estaba hablando de que ni medio centavo se le había dado. Ni 5 partidos por la mitad. Ni 5 partidos por la mitad. Bueno, en la última cadena nacional sí dijo de que ya había recibido un poquito, pero que no era tampoco lo suficiente. Sí. Nunca va a ser suficiente, ¿verdad?, para el presidente. Pero nosotros, miren, en la Asamblea hemos emitido, durante este marco de la pandemia, que ya llevamos 7 meses, hemos emitido una cantidad de decretos que nos ha mandado, ¿verdad?, desde Casa Presidencial. El grupo parlamentario de FMLN ha acompañado casi todo, solo 5 no. ¿Cuáles son? Los 3 decretos, y que se volvieron ley porque tuvo los votos en la Asamblea, de estados de emergencia. Y la autorización a los 1.000 millones, ¿verdad? Y también la ratificación de 250 millones. De ahí todo hemos votado. Y entonces la Asamblea le ha dado los instrumentos legales, las disposiciones legales y también los recursos financieros que han pedido. Lo que pasa es que se fue creando un ambiente visible y que nadie puede negar de la forma como se estaban manejando esos recursos, tanto los que estaban en el presupuesto 2020 en ejecución, como los préstamos que iban llegando, más la colaboración, más los fondos no reembolsables, que se llama cooperación directa, pues, y todo eso quedaba evidenciando un mal manejo. Cuando el ministro de Hacienda puso su renuncia, fue un mes que también no podía explicar el ministro fondos que se habían obtenido para el Ministerio de Agricultura. ¿Y por qué no se respondía de dónde se había dado una transferencia
que le hizo tener un dinero al ministro y utilizarlo. Sí, entendiendo que las transferencias, hay una resolución que decía que tienen que pedir a la autorización a la Asamblea sí, Legislativa para poder hacerlo. Ese tipo de transferencias que se hicieron es la que no pudo explicar en aquel momento Nelson Fuentes. Sí, exactamente. Y por un lado, y por otro, nosotros sabemos que estaba la presión del presidente Bukele de que no se le pagara a los diputados en ese momento. Entonces, solo eso es un delito, ¿verdad? Entonces, ellos por ese montón de cosas que no podían tener explicación, sí, él puso su renuncia. Dice él que ya lo había avisado con anticipación. Igual la presidenta del sistema, de la superintendencia del sistema financiero. Entonces, cuando uno ve que la gente llega a un tope de que no puede justificar, basado en la ley, las competencias, y como los ministros y los presidentes de instituciones juran ante la Constitución de la República ser fiel a la Constitución y a las leyes por encima de cualesquiera sean las órdenes o leyes secundarias o decretos ejecutivos que se le impongan. O sea, ese juramento que la gente hace lo lleva a que si se sale de ese juramento, comete delito. Y entonces la gente, cuando ya ve que va a cometer el delito, mejor se renuncia. Bueno, mire, aquí estamos en una situación que muy claramente es la postura de los diputados y la postura de los funcionarios públicos. Ahí está bien claro, ¿verdad? Ahora, vamos a centrarnos específicamente en porque una primera propuesta del ministro de Hacienda era hacer segregaciones, es decir, que no se le pagara los salarios a todos, sino que fueran por partes, y fue rechazado. De hecho, también se presentó un aviso en la Asamblea Legislativa porque se está cometiendo, al no pagar, aduce la Junta Directiva de la Asamblea, y entiendo que ustedes también respaldaron esto. Sí. En la Junta Directiva y Comisión Política, presentan este aviso a la Fiscalía General de la República. Pero hay otra propuesta, que es de fecha 3 de octubre del 2020, ¿verdad?, donde le responde el diputado Mario Ponce, presidente de la Asamblea, al ministro, y le dice que no es posible realizar segregaciones de las planillas, y además hacer notar que los proveedores de bienes y servicios tienen derecho a que se les cancele lo proveído. Por lo anterior, dice el señor José Alejandro Zelaya Villalobos, por lo anterior y estando consciente de las necesidades del pago de los empleados, pero también con la realidad latente de no tener la liquidez necesaria para hacer frente a todas las obligaciones del Estado, al cierre del año, este día hemos revisado la disponibilidad de caja fiscal y consideramos que podríamos hacer efectivas las transferencias para el pago de los empleados y administrativos y operativos y los proveedores con fecha de pago vencida. No obstante, debemos esperar la recaudación de los días siguientes para continuar con asesores y diputados. De tener su anuencia, le agradecería enviar a esta cartera de Estado el detalle de los empleados administrativos y operativos y proveedores con fecha de pago vencida para proceder al desembolso, esperando contar con su pronta respuesta. Alejandro Zelaya Villalobos. En resumidas cuentas es lo mismo, pues. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que es una forma arbitraria, ¿verdad? Digamos, por parte del gobierno, ¿verdad? Y que violenta o está en contra, como se quiere explicar, de la independencia real de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen que depositar lo que le corresponde a la Asamblea y que está marcado ya en el presupuesto de la Nación y que está en la reserva del Banco Central de Reserva. Lo que ellos han recaudado y que el presidente del Banco Central de Reserva nos dijo de recaudaciones y sobre todo el sector público, ¿verdad? Que ahí a nosotros nos pasan el descuento a toditos los trabajadores. Con los gobiernos del frente, la gente logró que $500 para abajo no se le paga, no paga renta, el impuesto de renta. Vaya, entonces, pero todos los que pagamos el impuesto de renta, de acuerdo a los ingresos, y entre más ingresa en su devengación del salario, tiene que dar, en base a una tabla, más y más. Eso, en total, el Banco Central de Reserva, el presidente nos dijo que eran 3.228 millones lo que había ingresado. ¿Entiendes? Entonces, nosotros decimos, hay dinero, y sigue ingresando. Pero yo digo, si ellos van a tomar estas medidas, el Ejecutivo,
debería dar primero el ejemplo. Hay salarios ahí hasta de 10,000 en los funcionarios y ellos no dicen nada, pero llegó tanto la arbitrariedad que han tenido que algunas dependencias del Ejecutivo, de trabajadores, no se les había estado dando a tiempo el dinero. Entonces, que sea franco y sincero y diga al mundo que ya cayó en un impago, ¿verdad? Y entonces que la auditoría de la Corte le diga si realmente hay impago o no hay impago. Pero eso de estar declarando y usando dinero para otras cosas y manejando dinero, ¿por qué no le quita la publicidad que tiene solo el Capres, 22 millones? Y que lo está gastando y ahora, bueno, todo el mundo va a presenciar todo el despliegue de comunicaciones que se inaugura este día, y ese dinero podían ser ahorrados para pagar salarios de todas las instituciones que están comprometidos ellos, ¿verdad? Nosotros, mire, pusimos un punto de aviso, pero también pusimos ya la denuncia ante la Fiscalía. Los trabajadores ya se ampararon ante la Sala de lo Constitucional y también han puesto denuncia ante la Fiscalía. Este problema él lo está agravando porque no sabe administrar las contradicciones ni las competencias diferentes que tienen un órgano y otro órgano, ¿verdad? Que está establecido en la Constitución. No sabe mantener el equilibrio necesario para la gobernabilidad. La Constitución le dice al presidente que su deber es mantener la armonía y la paz social. Entonces estas contradicciones que se ven así es por la falta de respeto a un sistema plural. Vivimos en un sistema plural. Vivimos en un sistema democrático de pesos y contrapesos, de minorías y mayorías, de que somos diferentes en el pensamiento ideológico, hay pluralidad. Y podemos poner de acuerdo en los puntos políticos, ¿verdad? Porque viera qué difícil es cuando uno dice, tenemos que ser igualitos en la ideología. Entonces ya no seríamos plurales ni diferentes. Inclusive en una misma familia hay diferencias. Ahora, pero la capacidad debe estar en la administración del país. Pero ¿por qué en esa pluralidad, evidentemente, ustedes como partido político, y a pesar somos un partido de izquierda. Sí, pero y a pesar de que el presidente Bukele perteneció al FMLN. Perteneció, fue alcalde afiliado de San Salvador por el FMLN. Sí. Ahora pareciera ser que precisamente esa relación que en el pasado existió se ha convertido en una confrontación yo pienso imparable. Por eso le pregunto, en ese escenario de la diferencia de ideologías, en ese escenario de pensamientos diferentes, ¿por qué no se ha logrado poner de acuerdo? Si usted misma está diciendo, es que no por pensar diferente no debemos de ponernos de acuerdo, o sea, porque lo que se les ha criticado es que para pelear y para bailar se necesitan dos. ¿Quién va a ceder en esta crisis? Es la gran pregunta. El presidente y el ministro de Hacienda dice, en manos de los diputados está resolver esta crisis. Ahora, usted dice, diputada, tienen que rendir cuentas de lo que se les ha autorizado. Debemos de saber en realidad dónde estamos parados. ¿Hay liquidez? ¿No hay liquidez? Estamos en impago. No vamos a poder honrar los compromisos que como país se tiene. Todo eso está bien. Pero ¿no le parece que de alguna manera también el hecho de que se plantee como que hay una especie de bloqueo le da ciertamente la razón de alguna forma al presidente, el hecho de que diga la Asamblea no me aprueba estos préstamos y ahora yo no tengo con qué pagarle sus salarios? Pero si yo le decía, ¿verdad? Nosotros en el grupo parlamentario tenemos un cuadro donde vamos marcando todas las iniciativas que hemos presentado durante el periodo legislativo. Particularmente quiero referirme al tiempo de pandemia. Solo en tiempo de pandemia, nuestro grupo parlamentario ha presentado 108 iniciativas, unas recomendables, otras leyes, otras reformas a leyes, etc. De eso, le voy a decir honestamente, el 67% ya fue aprobado en la Asamblea y un gran porcentaje de ese 67% ya es ley de la República. Y el presidente ha enviado, bueno, solo el grupo parlamentario, pero y hay otros grupos parlamentarios que han estado presentando iniciativas y cuando son correctas las cosas nosotros acompañamos. O sea que se ha producido una cantidad grande de legislación. Y el presidente de Capres nos ha mandado cerca de 60 propuestas de decreto, de las cuales casi todas se le han aprobado. Y cuando a veces nosotros no hemos acompañado como grupo parlamentario, son como en 5 y 6 de 60,
¿Y cuáles son? Las del régimen de excepción, que suspendieron garantías constitucionales, que no las acompañamos, y otros partidos acompañaron porque coinciden en ese pensamiento. Bueno, el segundo tramo de préstamos tampoco, de los 1.000 millones tampoco lo apoyaron, ¿verdad? No, la segunda autorización no, pero sí dentro, cuando ya vino la primera discusión. de 2.000 millones sí la apoyaron. Sí, pero sí, cabal. Entonces, ¿cuándo es que empezamos la discusión? Cuando viene ya cómo se va a distribuir esos 2.000 millones que están destinados ya a 30% para los municipios, una para pagar para pagar planilla, otra parte era para fondos de liquidez para las pequeñas y medianas empresas, y venía ya destinado. Y los otros 1.000, ¿verdad?, que venía para la creación de un fideicomiso, eso lo apoyamos. Aunque no aprobamos los 1.000, pero ya a la hora de aterrizar cómo se distribuía, ¿verdad? Hoy hay un gran debate porque se obtuvieron los 1.000 millones y vienen y ocupan 645 millones para pagar, ¿qué? El déficit que había del presupuesto 2020, porque se recuerda que el presupuesto venía por 6.000 millones, 424 millones, algo así. Y de eso venía definanciado 645 millones. Y se le autorizó desde el momento que se aprobó el presupuesto 2020 que fuera a prestar, ¿verdad? Eso para superar el déficit, porque se había pasado. No lo hizo en los primeros meses y lo vino cargando hasta que ahora que ha habido un recurso que fue ya completar pues lo obtenido en los 1.000 millones que fueron autorizados, ocupa 645 para equilibrar supuestamente el presupuesto 2020. Entonces el resto, que eran como 376, algo así, lo debió trasladar al fideicomiso, para que prestara ese fideicomiso, el Banco Amandesal y la comisión administradora, el fideicomiso, que ahí está precisamente con AES, más el comité veedor, que ya está trabajando, viera que ese dinero se está administrando. Ahí debió pasar los 372 millones, pero no lo quiere hacer, solo quiere pasar 150 y el otro resto pagar proveedores, que ya estaba presupuestado en el presupuesto general, y no tiene que salir esos fondos de préstamo, más la devolución de IVA que pone. Entonces la gran discusión ahorita en Hacienda, en la Comisión de Hacienda, es que hay como dos visiones respecto a esos fondos prestados, ¿verdad? Uno es que vaya a fortalecer el fideicomiso, todos los 370 y pico millones, para que la pequeña empresa y las planillas que hay que pagar de los trabajadores empiece a hacer. Porque la idea es reconstruir, a la par de toda esta situación de la pandemia, el tejido productivo. Y quienes más necesitan son las pequeñas empresas, medianas empresas y todos estos sectores de trabajadores a cuenta propia. Entonces, ahí hay un debate que está ahorita desarrollándose en la Asamblea, en la Comisión de Hacienda, y no nos podemos poner de acuerdo por esa forma de querer administrar los recursos que son préstamos que todos tenemos que pagar. Vaya. Fíjese que tengo que irme a la pausa porque sí, me quiero adentrar específicamente al tema de cuánto, porque por ahí me dijo un pajarito a mí de que los diputados de alguna manera también en el encaprichamiento de que el Ejecutivo no paga los salarios, han decidido no tocar más temas de financiamientos de préstamos. Los van a engavetar hasta hacer reaccionar al Ejecutivo. Yo quiero que nos aclare si eso es verdad o no. Sí. Y lo otro es, ¿cuánto dinero en préstamos que reclama el Ejecutivo y reclama el Ministro de Hacienda están aún por autorizarse o ratificarse en la Asamblea Legislativa? Porque el Ministro lo ha repetido a cada rato, si en manos de la Asamblea Legislativa está que se resuelva toda esta crisis. Y en el caso particular del fideicomiso, porque se prometieron no 1, ni 2, ni 3, 4 meses de pago de salario. De hecho, entiendo que hubo una solicitud de modificar ese fideicomiso para quitarle a los préstamos que se les iba a dar a las micro y medianas empresas para meterle más al tema del pago de planillas. Y eso todavía tampoco tiene una respuesta. Entonces, en ese contexto, las micro y pequeñas empresas no han recibido ningún tipo de dinero y el Ejecutivo señala que son los diputados
los que no le han dado el dinero Es que son, para inyectar. son fondos diferentes totalmente. Sí, ¿verdad? sí, pero habría que analizar, como Sí, le digo, claro. todo en perspectiva, de tal manera que usted nos aclare qué es lo que está diciendo el Ejecutivo, si es verdad, medias verdades o en realidad es mentira, y cómo desde el juicio de valor suyo como jefe de fracción de una de las más importantes bancadas legislativas en la Asamblea se puede resolver esta situación, porque verdaderamente lo que vemos al final del camino es más crisis, y va a soportar el país esta crisis institucional. ¿Cuánto tiempo la va a soportar? Así que ya regresamos, no nos cambie, para seguir conversando esta mañana de lunes con la diputada Nidia Díaz. Ya regresamos. En estos momentos la mejor manera de salir adelante no siempre es afuera. Pero si tienes que acercarte a nuestras agencias, estamos listos para recibirte. Mantenemos un estricto protocolo y control sanitario en nuestras instalaciones con el fin de seguir brindándote todos los servicios que tú mereces. Siempre con la misma confianza y espíritu cooperativo que nos caracteriza. Unidos saldremos adelante. ACACU DRL, la cooperativa que mejora tu vida. Más likes, más historias, más chats, más datos con Claro. Recibe 1 GB gratis en todas tus recargas prepago desde 1,5 para estar más conectado en Oriente con tu prepago Claro. ¡Claro que sí! Más likes, más historias, más chats, más datos con Claro. Recibe 1 GB gratis en todas tus recargas prepago desde 1,5 para estar más conectado en Oriente con tu prepago Claro. ¡Claro que sí! Y seguimos trabajando por la seguridad de San Miguel. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Toda la información que tú necesitas. Noticieros TVM. Cubrimos la noticia sin importar el lugar, de manera ágil, veraz y oportuna. En nuestras 3 emisiones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por TVM, Televisión Migueleña. Por tu salud y por la mía, cuidémonos. Usa mascarilla siempre como medida de protección para contener tus gotitas de saliva y respiratorias. El uso correcto es tapar tu boca y nariz. Al acatar las recomendaciones para la prevención del COVID-19, proteges tu salud y la de las personas que te rodean. La prevención está en tus manos. Haz tu parte. Por tu salud y por la mía. Alcaldía Municipal de San Miguel.
Bueno, estamos de regreso. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con la diputada Nidia Díaz y la jefe de fracción de la bancada del FMLN en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a ir por pasos, ¿verdad? Porque creo que es importante establecer a ciencia cierta qué es verdad, qué es media verdad, qué es mentira, qué es lo que se está en este momento de parte del Ejecutivo señalando. El ministro ha repetido en varias ocasiones, doña Nidia, que en manos de los diputados está resolver esta crisis por falta de fondos. Él obviamente se está refiriendo a los empréstitos, a los préstamos que están en la Asamblea esperando todavía ratificación. Vaya, vamos a hablar de los 2.000 millones, sí, ¿verdad? Los 2.000 millones... Eso fue lo que se aprobó en primer momento. Sí, exactamente, en marzo. De los 2.000 millones, ya colocó ¿cuánto? Ya hay un dinero que vino del Banco, ¿cómo se llama? Fondo Monetario Internacional, sí, de 398 millones más o menos. Ese se distribuyó. Después, 250 millones con el BID, ese ya se ratificó. Lo que está en discusión es la asignación, y ya se resolvió la primera parte de la asignación, que fue eso que le dimos los 52 millones a los veteranos. Un poquito menos de 200 millones, ¿verdad? 75, sí. Ahí estos 250 millones ha quedado envuelto. Ha quedado como 49 millones, ¿verdad? Sí, 50 más 3, 53 millones. Sí. De eso todavía no se ha asignado. Que es lo que decía el presidente de CONAMIPE, que podían ustedes asignar al fideicomiso, ¿sí? Pero que ustedes no de ese fondo no podemos asignar fideicomiso. Ya vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Ese está en los 1.000 millones. ¿Cuánto da? 53 millones más 250 millones que no se ha ratificado. Vaya. Ya llevamos, quiero ver esto. Vaya. Y hay dos todavía, 50 y 50. Hay como 2 de 50, serían 100. 100. Entonces tenemos 3, 10, llevo 403 millones, falta, para completar ya lo que tenemos de recogido en los 2.000 millones. Sí. Ahora, el otro préstamo de los 1.000 millones, ¿verdad? El segundo tramo que se aprobó, del que ustedes no votaron. Sí, vaya, ese no, pero sí hemos aprobado cómo se iba a distribuir. Claro. Y ahí estaba, 600 millones para un fideicomiso. ¿Qué iba a ser el fideicomiso? Una parte es para créditos blandos a través de Bandesal, administrado ese fideicomiso por personalidades como por ejemplo CONAES, que son empresarios, a ellos se escogió también para la administración correcta de esos fondos, y con un organismo veedor. Veedor, ¿qué significa? Observador, ¿verdad? Que están las universidades privadas, la Asociación de Contadores Públicos, está la Universidad Nacional, está la Cámara de Comercio. Estas 4 instancias, vaya. Entonces todo eso ya está funcionando, ¿verdad? Pero lo que no, ¿cómo era estos 1.000 que se recogieron de deuda? Pues, que yo le decía que de ahí se tomaron 645 millones para el déficit que había del presupuesto 2020, cuando aprobamos el año pasado. Nosotros no votamos, pero se aprobó ese presupuesto. Traía un déficit que no se colocó en la gestión ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni toda la pandemia. Entonces, ahora que se obtuvieron 1.000 millones para lo que autorizamos, ¿verdad? Lo que se autorizó, se tomaron esos 645 millones para pagar el déficit, para que el presupuesto 2020 quedara financiado. Vaya, el resto que usted puede ver que son 5, quiero ver, como 370 y pico de millones. Entonces, ¿para dónde iba? Para el fideicomiso. Sí. Pero no quieren meter todo ese dinero ahí, sino que quieren solo darle 150 al fideicomiso y utilizar lo otro para pagar devolución de IVA y para pagar, devolver a los, ¿cómo se llama?, pagarle a los proveedores. Entonces usted tiene que, aquí nos está manejando como se pactó en este otro de los 1.000 millones, ahí es otro problema. Ahora, ninguno de esto tiene que ver con salarios de nadie.
No. Solamente con el sector privado, que son las planillas que están autorizadas. Pero entre lo que queda de los 2000, de lo que se aprobó de los 2000, que son 400 millones de dólares. 400, sí. Más lo que queda de los 1000, que son... Como 370 y pico. Esos son los 700 millones que reclama el ministro de Hacienda. Exactamente, pero no tiene nada que ver con salarios de la administración pública. No, evidentemente no lo tiene, pero... Ahora, si ellos colaboraran con la Asamblea dándole información precisa y también respetando los destinos para los que van, otra cosa fuera, porque fíjese que, por ejemplo, en el de los 2.000 millones, nada tenía que ver con contrapartidas, como por ejemplo el Fondo Fomilenio, porque eran gastos de emergencia. ¿Por qué se autorizaron estos préstamos? Como, bueno, ya se había aprobado el presupuesto 2020, como por 6.000 millones y pico. Solo venía con un déficit de 645 más o menos, millones. Que necesitaba de préstamos. Sí, y se le autorizó. Y veníamos caminando. Cuando vino el tiempo de la pandemia, dijimos en la Asamblea con toda la voluntad política, por lo menos así levantamos la mano, de que se le autorizaba hasta por 2.000 millones. ¿No? Entonces, ¿allí qué se iba a resolver? Mire, y quiero hacer una aclaración aquí pública. Iba un 30% para las alcaldías, pero no para pagar salarios de los trabajadores. Era para que las alcaldías, que son parte del sistema de protección civil, es decir, aquella ley que dice para protección civil, prevención y mitigación de desastres. ¿Quiénes son los presidentes de los comités municipales? Los alcaldes. Entonces iban a enfrentar la pandemia apoyando a las familias, donde todos vivimos en un municipio, ¿va? O sea que nadie vive en el aire, cada uno, entonces, ahí se iban a apoyar. Y el resto... Perdone, solo para tener claridad meridiana, sí. Eso de lo que está hablando usted era para la ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Riesgos. Que los alcaldes que son presidentes puedan apoyar, ¿verdad? Además hay un fondo de emergencia también, que les va a favorecer, pero los alcaldes pueden disponer de recursos para atender la pandemia, tanto en salud como en prevención de salud, como también para apoyar a los ingresos de familias, ¿verdad? De alguna u otra forma, porque son múltiples los problemas que hay en los municipios. Pero bien, ahí estaba escrito cómo se iba a repartir ese fondo del 30% dentro de ese préstamo, con criterio FODES, y transferir directamente, se dice. Ahora bien, el resto, que es el 70%, un porcentual nosotros votamos los diputados y diputadas para que hubiera un fondo para aliviar a aquellas personas que se encerraron pues en una cuarentena domiciliar en todo el país durante 5 meses, y muchas de esas familias iban al día, como dice, coyol cortado, coyol comido. Son las personas que trabajan a cuenta propia, a lo que llamamos emprendedores, sector informal, vendedores, etcétera. Entonces, a ellos les íbamos a dar, ¿qué? $300. Pero aclaremos conceptos, diputada, porque sí. Mire, estamos diciendo una cantidad de información, pero la siento como bien dispersa, vaya. Yo quiero ir por orden, porque en consecuencia, si ordenamos lo que usted está diciendo, la población va a entender. Sí, claro. Usted ya dijo, sí, hay pendiente como 700 millones de dólares que se le asignen al gobierno de los préstamos que se autorizaron, de los 2.000 y los 3.000 millones. Eso lo reclama el ministro porque dice, con ese dinero podemos solventar muchas necesidades, incluyendo la falta de dinero para pago de salarios, porque es lo que ha dicho el ministro. Sí, pero no lo puede tocar. Sí. Entonces usted dice, ese dinero no se puede tocar. Es distinto. Poniendo esto en el marco de la crisis que vive el país, por la pandemia, porque cayeron las recaudaciones de fondos del fisco, de la hacienda pública, se sobreentiende que el gobierno, de lo que ha ido ingresándole antes de la pandemia también, que le ingresaran fondos, agarró dinero de algunas carteras de Estado, inclusive vaya, lo del tema de los veteranos también lo toman y no tenían ese dinero. Tan cierto es que ustedes tuvieron que aprobar más dinero para pagarle los 4 meses de los veteranos de guerra. ¿Estoy o no estoy en lo cierto?
Sí, pero ese ya le voy a explicar. Y de ahí no había dinero para la contrapartida del Fomilenio. También ustedes tuvieron que autorizarlo para que se pudiera cumplir con eso. Es decir, ustedes han ido aprobando dineros de compromisos que el gobierno tiene y que no ha podido cumplir, basados en que no han tenido los recursos o utilizaron los recursos en el marco de la pandemia para otros rubros. Sí, vaya, vamos a ver. En el presupuesto 2020, uno de los motivos por los cuales el FMLN no votó fue porque solo estaba presupuestado para los veteranos poquito, hasta como le dio lo que hicieron, ¿vale? Que fue que tenían supuestamente el dinero hasta para pagar a abril. Y nosotros decíamos que debían ellos haber colocado en la proyección del presupuesto más fondos para pagar todo el año a los veteranos. Sí. Entonces ellos dijeron que en base a lo que se fuera recaudando, ellos iban a terminar de pagar. Entonces, en el decreto de los 2.000 millones, además de estar que va para las alcaldías, que iba para aliviar el costo que tenía las familias porque no tenían ingresos, porque ya no podían ir a trabajar, sobre todo los sectores que viven a cuenta propia, ¿verdad? Se les dio los $300, más las canastas quedaron ahí planteadas en el decreto que se iba a autorizar, más fondos de liquidez a las micro pequeñas empresas y también fondos para pagar planillas, así decía los 2.000 millones. Y también en eso decía que por unas emergencias, fondos, ¿verdad?, que no fueran obtenidos por la recaudación, se podían dar, ¿verdad?, que fue el caso, que eran veteranos, el Fomilenio, por eso daba el margen, ¿verdad?, pero no así los salarios que ya estaban estipulados en el presupuesto. Todo lo que he dicho es que, por ejemplo, el órgano judicial, el órgano legislativo y el ejecutivo sí quedaron aprobados en el presupuesto 2020. Y otras cosas que no terminaron y que quedaron estipuladas, que en base a contribuciones que se fueron obteniendo, y por eso es que se decía, si no hay el suficiente ingreso de recaudación, podrá disponerse algo de los 2.000 millones, pero quedó como adelantado dentro de la decisión que tomamos para autorizar los 2.000 millones, cosas que no vinieran exactamente presupuestadas, como era este caso de que me estoy refiriendo a el déficit que ya traía el presupuesto por los veteranos y por el Fondo Fomilenio. De ahí lo que se relaciona a salarios de todo el sector público y en este caso Asamblea Legislativa, ya estaba presupuestado, estaba como reservado en el Banco Central de Reserva. No había que tomar de estos fondos, ni hay que tomar de estos fondos. Eso quiero explicar. Ajá, sí, me queda claro entonces que ustedes están advirtiendo de que de esos 700 millones de dólares que quedan pendientes de reasignar, no se puede tocar para salario. No se puede tocar para salario. No, igual que el FODES. Mire, el FODES está trayendo un problema innecesario. Pero hay un detallito nada más, diputada, que es importante que usted lo explique. Pero el gobierno no obtuvo la recaudación proyectada para poder financiar el presupuesto tal como se esperaba, resultado de la pandemia. Según el Banco Central de Reserva, tenía 3.228 millones ya recaudados. Era una proyección que ellos tenían. Es más, el déficit, ¿verdad?, que se presentaba solo era de 645 millones, es que aquí no tengo bien, pero eran 624 millones más o menos, que no estaban presupuestados. ¿Entiende? Sí. Que no tenían el fondo, que había que ir a conseguirlo. De ahí todo estaba proyectado en ingresos. Y eso que estaba proyectado, ellos ya recogieron 3.228 millones según el presidente del Banco Central. Entonces ellos han tenido recursos, ¿verdad? Y van siempre recaudando ahorita. Entonces, lo que pasa es que ellos han hecho transferencias que no han sido decididas, no lo han manejado correctamente. Siempre hemos dicho que adoleció toda esta pandemia de un plan, por lo menos no lo hemos conocido, un plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia, y que estableciera los rubros de gastos. Tampoco han presentado un buen plan de la reapertura económica. Entonces, cuando hay falta de plan, se causa desorden, y en medio del desorden, ¿verdad?, se hacen muchas cosas no correctas en el manejo de los recursos.
y se toma de aquí, se toma de allá. ¿Por qué el ministro de Agricultura no puede responder si ya traía en el presupuesto 2020 65 millones asignados para agricultura y después le hicieron una transferencia al ministro de Hacienda de sus fondos como de 70 millones? Pero él ha gastado, y lo dijo a la Asamblea, como 200 y pico de 2.000 millones. Entonces, ¿de dónde sacó todo ese dinero? Se le pregunta. Para que tenga tanto dinero él en la administración, ¿va? Él no puede responder. ¿Quién le autorizó en la transferencia cuando debía ser sido la Asamblea? Entonces no quieren llegar a reconocer que entre ellos mismos se transfirieron sin que pasara por la Asamblea. Más allá de lo que le pudo dar el Ministerio de Hacienda, que sí podía hacerlo, ¿va? En un momento y en una cantidad determinada. Entonces hay cosas que no se pueden explicar porque han hecho un manejo no correcto dentro de los fondos, ¿verdad? Además que quedan al descubierto muchas cosas que tiene que investigar la Fiscalía y también la Corte de Cuentas. Entonces, yo para ir concluyendo este punto, decirle de que no se pueden tocar esos fondos, que ya por ley, a menos que se modifique la ley, que estos 700 millones que está diciendo el ministro de Hacienda que son de deudas, de contraer deudas. No, que eso lo que hay que aprobar, en lo que hay que manos de la resolver. Asamblea está resolver la crisis. Pero eso lo podemos resolver si ellos actúan correctamente y dan la información. ¿Por qué cree que se han creado las comisiones especiales? Esto es sobre situaciones que no... Mire, crear una comisión especial es el momento en que en una comisión ordinaria, común, no se puede resolver, porque se llama a un ministro, se llama a otro ministro, se pide información y no la dan correctamente. Y tienen la soberbia de decir, no, ¿y por qué? No le vamos a dar información, cuando por constitución la Asamblea tiene que tener los controles, no la auditoría. La auditoría y fiscalización la hace la Corte de Cuentas. Y el fiscal ve la legalidad de lo que se está haciendo y si se están cumpliendo las leyes. Eso es el fiscal. Nosotros lo que hacemos son como controles, y eso está establecido en la Constitución. Inclusive, en el artículo 132 dice que en las comisiones especiales, quienes no se presenten, ministros, presidentes de autónomas, etcétera, pueden ser llevados por apremio. Y mire lo que sucedió el viernes, después de 3 veces que faltó el ministro de Hacienda a los llamados que hizo la comisión especial, que está viendo toda esta situación de los emisión de letes, CETES, bonos, etcétera, y cómo se están haciendo. Bueno, entonces no llegan, ¿va? Entonces se manda a traer por apremio, y él dice, no voy. Ahora todo esto está certificado ante la Fiscalía. ¿Van a seguir llegando personas? Sí, van a llegar otros esta semana, ¿verdad? Pero los que tenían que llegar ya están certificados ante el fiscal para que vea el fiscal qué hace para hacer cumplir la ley. Y tanto del ministro de Hacienda como el director de la policía. Entonces vivimos una situación de no respeto a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes, y a enfrascarse de manera soberbia en querer imponerle, así como lo hicieron el 9 de febrero, a los diputados, esto se aprueba así, 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 aunque no sea correcto. Entonces nosotros no podemos acompañar estas irregularidades, no las podemos acompañar hasta que quede bien clarito el destino de estos fondos y cómo se va a hacer. ¿Cómo le vamos a aprobar al ministro de Agricultura un fondo de créditos para los agricultores si no queda claro quién lo va a dar, a qué tasa de interés se le va a dar al agricultor? Esos millones que se van a disponer, que son como 30 y pico de millones de créditos para la agricultura. No es simplemente levantar la mano y ahí va así, sin saberse bien, correctamente, como dice la Constitución, cómo se van a asignar esos fondos, la forma en que se van a asignar. Bueno, miren, estaba revisando un poco las cifras y sobre las declaraciones que dio en la comisión el expresidente del Banco Central de Reserva, y lo que él advirtió era que gobierno central había recibido un total de 2.643 millones de un monto mayor que ha ingresado al Banco Central de Reserva en concepto de deuda externa e interna adquirida por el Estado, donaciones de acuerdo a las cifras presentadas por él, ¿verdad? Sí. Fíjese bien, ¿qué es lo que dijo a los diputados? Dijo,
la deuda adquirida por el gobierno en cuentas del Banco Central de Reserva han ingresado 1.643 millones de deuda externa y 1.595 millones de deuda interna. Externa, préstamos internacionales. Externa, préstamos que se dan aquí. Donaciones, así como 12.58 millones en donaciones para El Salvador. De estas cuentas han egresado un total de 1.036 millones de deuda externa y 1.500 millones de deuda interna. Señaló que algunos fondos tenían restricciones por falta de asignación de la Asamblea Legislativa. De los 1.000 millones de los títulos valores colocados a tasa del 9.5% anual, por ejemplo, no se pueden utilizar 354 millones porque requieren modificación presupuestaria. El resto, 646 millones, no tendrían restricción. La deuda interna, por el contrario, no ha tenido restricciones para su utilización. Entonces, en resumidas cuentas, lo que el expresidente estaba diciendo del Banco Central de Reserva es que solo habían 646 millones que no tendrían restricciones. Sí, que son los que se pagaron de los 1.000 millones que yo le explicaba, donde se creó el fideicomiso, y ya se obtuvieron los 1.000 que corresponde, se han utilizado para pagar el déficit que había del presupuesto 2020, 646, que no tenían restricción. De ahí quedan 354 para distribuir. Se supone que deben de pasar el fideicomiso, que tiene un techo de 600 millones. Pero de eso solo quieren usar 150 para el fideicomiso, o sea, para pagar planillas de trabajadores de las microempresas y para empezar a darle el crédito a la micro, pequeña y mediana empresa. Muy poquito, decimos nosotros. Debe darse de todo. Pero ellos dicen, no, de ahí solo 150 al fideicomiso para los micro, pequeña empresa y para pagar planillas. 154 para los proveedores del Estado. Sí. Y 50 para devolución de IVA a los cafetaleros. Sí. Entonces, ¿por qué si esos 150 y los 50, estos aspectos de devolución del IVA y pagar a los proveedores, ya estaba en el presupuesto de la Nación 2020, ya estaban los montos a pagar a proveedores? Entonces nosotros decimos, eso que lo resuelvan de la caja que tienen ahí, de lo que les está entrando por gasto corriente, que son los impuestos. Entonces nosotros no queremos que se distribuya así, sino que se respete la ley. Ajá. Muy bien, vaya. Perfecto. Para hablar de estos 354. Los otros, que son lo que hablábamos antes, que habían 250 que no se han ratificado del BID, más 53 que vienen de lo que se ratificó y que no se han terminado de asignar a presupuesto. Sí. Porque fíjese que aquí hay una trampa. Todos estos fondos iban a presupuesto extraordinario. Todos estos préstamos de los 3.000 millones, tanto de los 2.000 primero que aprobamos, como el otro de 1.000. Presupuesto extra ante la pandemia. El otro presupuesto era ordinario, el que aprobamos 2020, igual como ahora que nos han presentado este presupuesto 2021, que está en estudio, sí, que va a empezar el estudio, ¿verdad? Entonces, ese préstamo, todo eso es presupuesto ordinario para el próximo año. Entonces, todos estos otros préstamos tenían que entrar a la categoría de préstamos extraordinarios, pero nunca nos han presentado el presupuesto y nos traen cosas que estaban dentro del presupuesto ordinario para cubrirlo. Fíjese que la debilidad del gobierno respecto, por ejemplo, Fondo Fomilenio, fue que no lo metió en el presupuesto 2020 cuando habían como responsabilidades contraídas. Ellos debieron de ponerlo en el presupuesto 2020 y no dejarlo en el aire, porque aunque hubiera crecido más un poquito el déficit, pero ya venía presupuestado, no lo hicieron. Entonces a última hora hemos tenido que resolver nosotros en la Asamblea. Bueno, está claro, creo, la postura en este caso del FMLN, de la fracción del FMLN, en voz suya. No, de esos 700 millones pendientes no se va a autorizar para salarios nada. Porque... Sí, no, para los salarios públicos no. Nosotros decimos eso no. Ajá. Igual que el FODES, mire, ahorita FODES... Ahorita yo me quiero, porque me están pidiendo la pausa, quiero ir a la pausa y hablemos del FODES.
Sí. Es que lo que pasa es que aquí hay una cosa, ¿verdad? Y pareciera que estos son los conceptos que están manejando, ¿verdad? Y no sé, es decir, ¿qué tanto afectó las finanzas del Estado la pandemia? Que no permitió poder garantizar que aquellos compromisos que tenía el gobierno en el presupuesto general de la nación y que se suponía era dinero que ya estaba ahí y que como usted dice, se debió reservar para poder cumplir con eso, que eran veteranos, Fomilenio, FODES, ya van para 5 meses que no se pague el FODES. Exactamente. Entonces, ¿cuánto van a aguantar las alcaldías? Ya tienen problemas con el tema de la recolección ya de los desechos, ya tienen problemas con el tema de la energía. Ya hay como 15 alcaldías en el oriente del país, San Jorge, La Reina, donde es el Padre Antonio Confesor, San Antonio del Mosco. Todas las alcaldías ya van a cerrar, no tienen dinero. Les están exigiendo también el pago de la energía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado del juicio de valor? ¿Es un desorden administrativo? ¿Es que no se garantizó los fondos? ¿O verdaderamente la pandemia afectó y no se tienen esos fondos y se requiere de un financiamiento externo, es decir, de ese dinero que tienen ustedes ahí todavía pendiente de autorizarle con 700 millones para cubrirlo? Y vamos a hablar del presupuesto general de la nación, las posibilidades que se tengan de poder aprobarse en tiempo o por el contrario va a tener que el gobierno funcionar con el presupuesto anterior como mandata la ley. Si no hay acuerdo para aprobar el gasto público, se trabaja con el presupuesto anterior. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estábamos desesperados. La pandemia del COVID-19 redujo nuestros ingresos económicos y ya no había para comer. Además, el encierro nos está afectando psicológicamente. Fue con la familia migueleña, especialmente con quienes creamos los huertos urbanos. Distribuimos kits de semillas y fertilizantes a más de 1000 familias en el área urbana de San Miguel, para que las personas pudieran cultivar y además serviría de terapia ocupacional en el periodo de la cuarentena. Hoy comemos alimentos que cultivamos nosotros mismos. Esto ayuda a nuestra alimentación y a nuestro bolsillo, pues ya no gastamos ese dólar de tomate, chile o rábano. Nunca se había invertido tanto en programas sociales como ahora aquí en San Miguel. La alcaldía planta buenos proyectos y la población disfruta la cosecha. Gracias por cuidar de nosotros y hoy más que nunca en esta pandemia. Alcaldía Municipal de San Miguel. Miguel Pereira, gobernando en grande. Seguimos trabajando por la seguridad de San Miguel. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Toda la información que tú necesitas, Noticieros TVM. Cubrimos la noticia sin importar el lugar, de manera ágil, veraz y oportuna. En nuestras 3 emisiones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche.
por TVM, Televisión Migueleña. Bueno, estamos de regreso. Vamos a ver, vamos a afinar el lápiz en una cosa bien particular, porque se lo voy a plantear de esta manera, diputado. El poder no es para siempre, no es absoluto. El gobierno va a tener que rendir cuentas como quiera de todos los dineros que ustedes le han aprobado. De ese dinero, de esos 700 millones que están, amén de lo que usted dice, que están con una pistola en la cabeza, que no pueden ser extorsionados, que no les pueden decir que no les pagan los salarios en condición de que no les dan, no aprueban esos 700 millones que usted ha aceptado, están pendientes. Ahí están las cuentas, las cuentas no fallan. ¿Qué posibilidades hay de que de ese dinero se pueda aprobar para lo que es más urgente? FODES. No, FODES no sale de aquí. ¿No sale FODES de ahí? No, es que FODES, solo explico, es por ley general del presupuesto de la nación que el 10% de esos fondos que se obtengan son para las alcaldías, no para que el alcalde o el consejo, son 75% para invertir en obras donde todos y todos vivimos en los 262 municipios, y un 25% para el funcionamiento. Eso corresponde a un 8% del FODES. Y, por otro lado, 2 solo son para inversión pública. Bien, entonces eso quiere decir que si el gobierno recauda de los impuestos o de ingresos que tenga $100, $10 son para las alcaldías, el FODES. Si le ingresan $1,000, $100 serían. Si le ingresa $1,000,000, $100,000 serían para las alcaldías. Eso está por ley, ¿me entiende? Y así debe ser. Pero diputada, del deber ser a las realidades, el gobierno está diciendo no hay, ese pisto no está, por eso no se le paga a las alcaldías. Tiene recursos, lo tiene guardado y retenido, porque esta es una intencionalidad política. Ellos ya están en campaña, pre-campaña, como se le llame. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de presionar a las alcaldías, y como no tienen ahora gestión directa como el partido de gobierno, salvo Gana, que representa al gobierno en la asamblea y Cambio Democrático, ellos tienen algunas representaciones, ¿verdad? Pero no lo tienen todo en el país, tienen pocas alcaldías. Entonces, pero ellos como partido ahora de Nuevas Ideas no tienen alcaldes. Entonces, y como ahora va a aparecer la foto, ¿verdad?, del alcalde, entonces ya tienen una maniobra. Yo no quiero ser especulativa, pero sí le quiero decir de que llevar a una situación difícil a las alcaldías, porque ya no tienen cómo pagar el mes de septiembre, y tienen como 35 alcaldías, eso fue denunciado en los medios públicos, han quebrado, y quieren llevarlas a que haya insatisfacción de los trabajadores, insatisfacción de la población al no cumplirse las obras, y ahogan, ¿verdad? Ahogan y asfixian, porque ya cuando llegue el momento, ya van junio, julio, agosto, septiembre, que no les pagan FODES, o sea, 4 meses de salarios. Vamos entrando al 5º mes, y eso en ningún momento depende de estos $700 de préstamo, para nada. Aunque sí hay dentro del concepto de los 2,000 millones, una cantidad que va para alcaldía, va para cómo enfrentar la pandemia. Cambiemos las leyes, cambiemos la Constitución, y entonces veamos cómo repartimos la discusión de esto. Pero hoy por hoy las leyes han asignado los recursos, ¿verdad? Es como, yo aprobé tal cantidad para el presupuesto 2020 y ahí va lo del FODES. Si cambian, entonces cambiamos ahora el presupuesto. ¿No hay posibilidades de aprobar nada de eso al gobierno? ¿Cómo no? Si mire, en la Comisión de Hacienda
se está discutiendo y los grupos parlamentarios. Por ejemplo, esto que quedó de los 250 millones, que son 53, que no se han asignado. Que los quiere don Paul Steiner para las MIPYMES. Bueno, entonces nosotros podemos discutir, ¿va?, de este dinero. Y los 250 también, en eso estamos discutiendo, ¿va? Pero ellos quieren imponer otros criterios. Entonces, cuando usted quiere imponer cosas que ya están en otros lados y en el otro presupuesto, es donde empieza el no entendimiento. Pero uno que gobierna, mire cómo nos tocó a nosotros en los gobiernos de Sánchez Serén, agotar hasta el máximo, al máximo la discusión y ponerse de acuerdo. Pero ellos quieren imponerle a la Asamblea Legislativa sus criterios y el desorden y la falta de transparencia. Eso no se puede. Eso hay que seguir y seguir. Y no queremos aquí, como decían todos los que eran oposición antes, les vamos a corregir la plana a los gobiernos del frente, ¿va? Y no queremos tomar esa actitud de corregir planas. O no estamos en eso, sino que en una forma correcta y transparente. Sí, yo me recuerdo que la banca, entre comillas, nacional, porque los capitales ahora en el 80%, casi el 100% de la banca nacional salvadoreña están en manos del exterior, ¿verdad? Ya no hay capital propio financiero, poquito. Bien, entonces esa banca nunca le producía setes ni letes al gobierno salvadoreño en los tiempos del frente. Ahora ellos les han dado setes y letes en cantidad, sin ver que no hay forma de responder, ¿verdad? Pero se la han aventado. Y también es el gobierno que más recursos ha tenido en la historia de El Salvador, y no les alcanza, y no decían que el dinero alcanza cuando no hay robo, pues. Y entonces uno les pregunta, ¿dónde está el dinero? Los alcaldes ya empezaron a preguntar, ¿dónde está el dinero de nuestros salarios? Y muchos de los trabajadores de la Asamblea están preguntando, ¿dónde están esos salarios si fueron reservados ya, verdad? Entonces, es la forma como se administra. Muy bien. 1.342 millones es la brecha que tiene el presupuesto general de la Nación. El nuevo. El nuevo. Sí. Y la posibilidad de que este pueda ser aprobado en tiempo, diputado. Pues sí, aquí el problema es que nosotros hemos sentado una posición pública. Porque va a necesitar de préstamos internacionales. Pues sí, el problema es cómo vamos a seguir endeudando al país, ¿verdad? Nosotros queremos un presupuesto equilibrado. Ahorita tenemos el estudio que está en marcha y ya de antemano decir que viene desequilibrado, pues. Entonces no es correcto. Ya no estamos en la ley de emergencia nacional que le permitía al gobierno hacer un paro respecto a la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal, ¿va? Ahora tiene que aplicar la ley de responsabilidad fiscal en este presupuesto y decir de que nosotros queremos que el presupuesto se centre en las necesidades de todas y todos los salvadoreños, particularmente la gente que fue afectada por la pandemia, y también hay que escuchar a la gente que quiere transparencia. Una encuesta que hizo la UCA, donde el 70% de la población decía que sí, el presidente tiene que entregar cuentas y estar dentro del marco que le da la ley. O sea, nadie quiere que los fondos públicos, que son a partir de los impuestos de todas y todos, sobre todo el IVA, que el IVA todito mundo paga. Nadie le pregunta si trabaja, cuánto gana, todos lo pagamos en los objetos que compramos. Entra en las arcas del Estado, tiene que administrarse correctamente. En las alcaldías pagamos impuestos, en todas partes estamos pagando. Nosotros que trabajamos en el Estado, el 20% de nuestro salario, por la tabla, por ejemplo en el legislador, va para renta, para el impuesto de renta. Y así, yo decía al principio que en los gobiernos del frente, las personas que ganan de $500 para abajo ya no pagan impuesto. Pero de ahí, los que ganan de $500 para arriba pagan impuesto. Y ese dinero es sagrado, más todas las deudas que estamos contrayendo. ¿Quién las va a pagar? El presidente va a sacar de su bolsillo y le va a pagar al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. No va a sacar de su bolsillo, y que él tiene millones, porque es un empresario exitoso que ha sido, ¿verdad? Y también todos los ministros, o todos los que levantamos la mano en la Asamblea, no vamos a pagar exactamente esos millones. Es el pueblo, con sus impuestos de IVA, los impuestos de renta, y además ya comprometimos generaciones enteras, a 30 años con esos préstamos. ¿Y quién los va a pagar? Nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Y cómo lo van a pagar? ¿Van a ir a hacer cola a un banco de esos mundiales a pagar? No. En los presupuestos vienen recortes.
En los presupuestos viene mayor endeudamiento. Entonces, nosotros estamos viendo que todo este déficit que se trae en este presupuesto 2021 son préstamos. Entonces, eso es lo que debemos de analizar y discutir, porque no se puede. Dice, el proyecto de presupuesto es de 7.453.4 millones, una variación del 15.99% en relación al votado en el 2020. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto es lo que se va a gastar más este año? 1.027.3 millones más. O sea que de todo lo que se produce en el país, el 28.16% es el presupuesto de la nación. ¿Va a crecer la economía? Mire, cuando hace años, en el 2009, cuando ingresamos FMLN en el gobierno, tenía déficit por debajo 3.6. Cuando salimos del gobierno en el 2019, dejamos la economía en 2.5. Ahora ellos hablan de que la economía va a crecer en medio de una pandemia casi al 5%. Entonces decimos nosotros, es un cálculo en base a qué. ¿Acaso está la actividad productiva del país? ¿O es una cosa muy superficial para decir, hoy vamos a gastar más y nos vamos a endeudar más? Y si ya tenemos que de cada $100 que se producen en el país, casi 90 ya se deben. Y si vamos a ir así, vamos a hacer un colapso total en la economía, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado en lo que se va a discutir este año. Y quiero hacer ver que nuestro compromiso es para apoyar rubros como la educación, que sigan las becas, que sigan los programas que benefician a la niñez, a la juventud, que la salud tenga su buen incremento para que realmente toda esta red hospitalaria que tenemos en el país, más de 31 hospitales, y el pendiente que tenemos para hacer lo que es el de Nejapa del norte, que ahí están ya los dineros del préstamo, y también decir que vaya para la micro, pequeña empresa, para los sectores vulnerables, ¿verdad?, que han aflorado más sus condiciones a partir de la pandemia, que vayamos a que los veteranos, ¿verdad?, tengan asegurado desde ya, y los liceados de guerra también, su presupuesto. En fin, que sea realmente para beneficio y que no vayamos a caer en una situación de falta de transparencia, de mal manejo o engaño en todo esto que viene. Entonces nosotros tenemos voluntad política total, le voy a decir, para resolver estos problemas, pero queremos que también el Ejecutivo y el Presidente de la República y sus ministros lo hagan correctamente y que no nos abatamos, porque si no piensan todos como yo, ya no vale nada. Ya vuelvo a insistir, en una sociedad plural, democrática, de pesos y contrapesos, de independencia de los poderes, de libertades y de donde hay minorías representadas en la Asamblea, hasta tenemos no partidario, uno de Cambio Democrático. ¿Uno del PDC? Hoy tenemos tres del PDC, sí. Hay 9 de PCN, 10 de Gana, sí. 23 del Frente, y entraron por Arena 37. Ese es lo que hay, la realidad. Yo creo que la vida empezó a cambiar en el año 94, cuando ya nadie tuvo una mayoría, ni siquiera mayoría simple. 43 votos nadie tuvo ya, 9 periodos legislativos, y nadie tiene mayoría simple, mucho menos calificada. Entonces usted aprende, ¿me entiende?, a que se deben de dar los entendimientos, ¿verdad? Hay veces que se vota por unanimidad. Si este préstamo de 2.000 millones, por unanimidad fue, y así otros préstamos han ido, y otros recursos, cuando son colaboraciones de otros países, todos por unanimidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que se puede construir cuando hay voluntad, pero el gobierno tiene que contribuir y no tener esa forma altanera, ¿entiende?, soberbia, que aquí mando yo y yo soy por encima de todos los poderes. Este es un país de pesos y contrapesos, de tolerancia, donde hay diferencia, hay que vivir entre las diferencias y ponernos de acuerdo por el país en aquello que nos une. Aquí no venimos a discutir ideologías, venimos a discutir problemas que acontece al país, pero hay que tener voluntad política. Y el presidente Bukele es el principal, de acuerdo a la Constitución y a lo que hemos visto en los gobiernos anteriores, por lo menos la voluntad de armonizar, ¿verdad? Pero él nos ve como enemigos, se dice, estos son mis enemigos. La última comparecencia que tuvo
Pública, señaló, bueno, ¿a quién no señaló? Al de la UCA, al de los medios, y lo voy a investigar, ¿verdad? Medidas de extorsión, chantaje, eso no se puede, en vez de tener una tolerancia, ¿verdad?, de inclusión y de alianzas. Él solo está bien con quien lo halaga, con quien lo dice, usted es el presidente más cool, etcétera. Eso no se puede en una democracia. Entonces sí está dentro de la capacidad del... ¿Quién es un presidente? El jefe del Estado. ¿Quién es un presidente? Aquel que, ¿cómo se llama? El máxima magistratura le llaman, ¿verdad? También. Sí. Entonces tiene que tener una capacidad de poder respetar la independencia y asumir la colaboración entre los poderes. Tiene que, a su vez, tener una capacidad de la concertación nacional, ¿verdad? Y no estar viendo a aquellos que le causan estrés o le causan alguna opinión diferente como sus enemigos. Puede tener un discurso mucho más respetuoso, incluyente, y entonces quizás caminaran de otra forma las situaciones, ¿verdad? Y también respetar la Constitución, las leyes y los procedimientos transparentes, porque aquí no estamos tratando con personas que son ignorantes, ¿verdad? O que no respetan. Unos respetamos y otros no. Entonces hay que cambiar toda la Constitución, ¿verdad? No, mejor cumplamos la Constitución, mejor cumplamos las leyes. Muy bien. Y nos entendemos. Bueno, diputada, se me fue el tiempo, la verdad es que... Tú. Sí, sí. Qué barbaridad. La verdad que sí, se me fue el tiempo y a mí también se me fue la ondía, como dicen, para poder un poquito darle ese espacio a las personas, que llamaran, pero ya no... Estoy a la orden cualquier otra vez. Sí, claro, de todas maneras se nos han quedado pendiente el proceso político electoral, el FMLN, cómo está el FMLN de cara a este proceso que viene 28 de febrero 2021. Y bueno, 5 meses, ¿verdad? Sí, 5 meses. Y los vaticinios de que se hacen de que Nuevas Ideas va a ser la primera fuerza política en solitario en detrimento del resto de partidos políticos. Y la posibilidad de que un partido tenga hegemonía en el Ejecutivo y en el Legislativo. Para el país estoy hablando, para la democracia del país. Pero bueno, creo que tendremos más oportunidades de poder conversar. Gracias, diputada Nidia Díaz, la jefe de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias y muchas gracias también por estar pendientes de este importante programa. Me agradó venir y estoy a la orden para volver a venir y desear siempre un buen día, que con Dios trabajemos, ¿verdad? Y todo será mejor en el país. Muy bien. Si me ven en la calle y me saludan de lejito, estamos en pandemia. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Baquis. Buenos días para todos.